Hola, soy Ingrid Silva, bienvenidas y bienvenidos a Agenda 2024 y hoy tenemos un invitado muy especial. Conversaremos con el doctor Víctor Alarcón Holguín. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa y como nosotros estaremos platicando, es todo un experto en su tema. El doctor Víctor Alarcón es politólogo, maestro y doctor en estudios sociales con especialidad en procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, SOME, y es un experto en la materia electoral. Por eso me da mucho gusto saludarlo y recibirlo en este espacio, Agenda 2024, para comentar la reforma electoral del presidente López Obrador, un tema que ha dejado muchos comentarios y que seguirá dejando muchas opiniones. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Víctor Alarcón. ¿Cómo está? Qué gusto verle. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y vamos a comenzar, doctor Víctor Alarcón. A lo largo de la transición a la democracia, quizá a partir de 1977, se comenzó a construir un sistema que brindara certeza en el conteo de los votos, imparcialidad en las autoridades para comunicar el resultado expresado en las urnas, apertura a la pluralidad de fuerzas políticas, a la representación, condiciones de equidad en la contienda y hasta la perspectiva de género. Mientras que a la par de ello se construyó un entramado jurídico, acciones afirmativas, las cuales buscan empoderar a grupos en condiciones de exclusión. En ese sentido, doctor Víctor Alarcón, ¿por qué no le explica a nuestro auditorio qué es una acción afirmativa? Porque tal parece que nos hablan en otro idioma, vemos muchos contenidos y demasiados materiales que parecen cifrados como para que nosotros no los entendamos. Entonces, ¿nos podría explicar qué es una acción afirmativa en materia electoral y cuáles considera que son las más importantes recientemente? Gracias. Sí, con gusto. Bueno, las acciones afirmativas, como su nombre lo indica, son políticas en las cuales se trata de dar visibilidad, reconocimiento, ¿no? E inclusión, ¿no? De una manera lo más amplia posible a todo un conjunto de grupos que dentro de la integración social hasta ahora precisamente han carecido de estos niveles de participación y representación dentro de nuestras instituciones políticas. Fundamentalmente, como usted lo señalaba, el aspecto, digamos, más significativo, pues ha sido la perspectiva de género, que hoy lo hemos elevado al punto constitucional de paridad en todo, en el sentido de que las mujeres y los hombres, pues están en esta condición de poder no solamente ser nominados a puestos, sino deben quedar en términos incluso de una integración plenamente construida bajo ese criterio, como ha ocurrido a partir, digamos, de la pasada elección federal de 2021 en el marco de una de las cámaras de nuestro Congreso, como ha sido la Cámara de las y los Diputados, que perfectamente su integración, aunque tuvieron que desarrollarse algunos criterios, algunos lineamientos en la materia, pues bueno, han permitido, digamos, llegar a esta posibilidad y adicionalmente, digamos, sobre todo a partir de la reforma constitucional a principios del presente siglo, ¿no? Que fue empezando a reconocer el papel y la importancia, por ejemplo, de las y los habitantes de las comunidades y pueblos originarios de nuestro país. En este caso, pues poco a poco también, conforme ha venido avanzando a lo largo del presente siglo, se han venido generando acciones también afirmativas en términos de propiciar o también al menos una nominación dentro de los procesos de presentación de candidaturas por parte de los partidos políticos hacia otros grupos, ¿no? Como en este caso también, recientemente también se ha venido haciendo para con personas con discapacidad
personas de vinculación histórica a las comunidades afrodescendientes, es decir, o afromexicanas, y desde luego también hacia grupos que pertenecen a las comunidades no binarias o también lo que conocemos como diversidad sexual, y también de manera muy puntual, también hacia las personas habitantes mexicanas, ciudadanos y ciudadanas que residen en el extranjero, es decir, lo que conocemos como las comunidades migrantes, ¿no? En este caso, entonces, como se puede ver, hoy tenemos un conjunto muy amplio de referentes con mayor o menor énfasis, digamos, sobre los requisitos sobre los cuales precisamente en este caso tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y confirmado en algunas ocasiones también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues han venido a fortalecer hasta ahora pues un sistema en donde con base en esta identidad, con base en este reconocimiento de estas especificidades, tanto sociales como socioeconómicas o socioculturales, ¿no? Pues obviamente esto pues le ha dado indudablemente un agregado, un elemento muy importante a la conformación precisamente de nuestra estructura democrática. Entonces, las acciones afirmativas en materia de los derechos político-electorales, pues precisamente estarían condensadas en este tipo de elementos que sobre todo, insistiría, a partir de los últimos 25 años, pues han venido precisamente a dar esta ampliación, este enriquecimiento, que sin lugar a dudas forma parte de todo este gran trazo histórico, de este proceso muy significativo que, como se mencionaba al inicio, desde 1977 hasta la fecha, pues ha sido una parte muy importante para ir avanzando en la conformación de una sociedad más plural y más significativa para todas y todos quienes habitamos en este país. Gracias por tal exposición, doctora Alarcón, muy detallada, muy, muy, muy bien. Y vamos a seguir entonces con otra pregunta, doctor. ¿Nos podría comentar cómo la propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador impacta lo construido en el cumplimiento de las acciones afirmativas? Bueno, de primera instancia habría que distinguir dos elementos, ¿no? Uno que tiene que ver y que lo que ha sido muy polémico en cuanto al tema de la reducción numérica en las cámaras, es decir, la reducción de 500 a 300 integrantes en la Cámara de las y los Diputados y la reducción potencial de 128 a 96 integrantes en el Senado de la República. Entonces, esto de entrada, pues sí es un punto de reflexión importante que se ha manifestado por una buena parte de las y los especialistas en la materia electoral, precisamente por el proceso de desvinculación, por ejemplo, de los márgenes mínimos o máximos con los cuales una fuerza política podría hacerse del control mayoritario de las curules en ambas cámaras. Es decir, hoy en día tenemos un margen de proporción 60-40, es decir, ningún partido político, en especial en la Cámara de las y los Diputados, no puede adquirir por sí mismo o por la acumulación la acumulación por ambos principios, los actualmente existentes, mayoría relativa y representación proporcional, no puede adquirir más de un control de 300 diputaciones por sí mismo. En este caso, al disolverse en esta propuesta de reforma ese control, pues también genera entonces un escepticismo sobre entonces cuál sería un equilibrio que hasta ahora incluso es muy importante para evitar, digamos, una hegemonía que diluya, ¿no? O que no regrese precisamente a un esquema de toma de decisiones previo a las reformas electorales, o sea, antes de 1977, para darnos una idea del brinco tan severo que esto implica,
Y pues prácticamente nos está regresando podríamos regresar a situaciones donde el partido gobernante, sumado quizá con otros aliados o incluso en una situación superhegemónica, pudiéramos tener márgenes de dominio muy similares a como se inició la transición de 75-25, es decir, con muy poco margen para que una oposición política pudiera estar presente en una negociación o una deliberación más amplia, que no sea simplemente la de ser un congreso testimonial, ¿no? Eso por una parte. La segunda parte aparentemente está relativamente protegida en relación en la propuesta, digamos, con respecto a una de las bases de las llamadas acciones afirmativas, es decir, la llamada paridad en todo. La propuesta que se hace tanto para el artículo 52, 53, 56, 115, 116 y 122 maneja este concepto de trabajar tanto en la integración del Senado, de la Cámara de Diputados, de las legislaturas locales y de los ayuntamientos bajo un sistema de listas. Listas que en todo caso estarían variando en su integración conforme a su composición poblacional, conforme a sus características, digamos, de fijación en las condiciones en que cada lista que pueda ser presentado por los partidos políticos o por planillas o candidaturas independientes. En este caso se señala que en todas estas disposiciones contenidas en la propuesta en los respectivos artículos constitucionales que estarían sujetos a la reforma, se mantendría la idea de la paridad en todo, es decir, reconocerían que independientemente del tamaño que se le asigne a cada entidad federativa, cada municipio, ¿no? O a cada alcaldía, ¿no? Que eso, sin lugar a dudas, es inquietante porque rompe mucho el principio de, sobre todo en el plano federal, el principio de la integración homogénea con la cual históricamente había estado vinculado el Congreso mexicano, sobre todo en la Cámara de Senadores. En este caso particular, ¿no? Que se genera, ¿no? Bajo la idea de las listas, pues bueno, se indica que se respetará la paridad, como ya mencionaba, pero por el otro lado, también en ese sentido, pues lo que inquieta es que no se hace ninguna mención significativa hacia las acciones afirmativas vinculadas con los diversos grupos que hemos mencionado en nuestra respuesta anterior. Es decir, no hay un proceso de señalar la obligatoriedad que tienen los partidos o que tendrían los partidos políticos, desde ser el caso, de mantener bajo los principios de no retroactividad y progresividad histórica, que incluso estaría marcado en tratados y convenciones internacionales, de sustraer o retrotraer estos criterios que ha generado, insisto, las autoridades electorales a cargo para poder entonces configurar cómo deberían realmente incluso estar debidamente protegidos los procesos de presencia de estos diversos grupos, es decir, como ya hemos mencionado, migrantes, afrodescendientes, pueblos originarios, ¿no? Comunidades no binarias, ¿no? Entonces, esto en sí mismo, pues sí, sería, digamos, quizá uno de los elementos muy importantes a considerar. A pesar de que la propuesta tiene como consideración la presentación de listas, que los listados sean bajo el formato de listados cerrados y no bloqueados, bloqueados, perdón, listados cerrados y bloqueados, significaría que en todo caso los lineamientos y los criterios hasta ahora existentes que así han prevalecido, porque tampoco están mencionados en la Constitución, pero pues sería una muy buena oportunidad para señalar en los artículos ya referidos que también se puedan considerar dentro de la presentación de las listas la inclusión de integrantes de estas diversas comunidades a las que hemos hecho alusión. Entonces, digamos, corremos un riesgo de que tendríamos que esperar hasta la legislación secundaria, en este caso
también tenemos que esperar en qué términos si se aprobara esta iniciativa de reforma constitucional, lamentablemente no viene acompañada todavía de una propuesta de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE, como para poder darnos una idea si esto efectivamente está siendo contemplado o no, para poder establecer con certeza si realmente la postura de la propuesta gubernamental, pues realmente sí es enteramente regresiva en este campo, o ha sido un descuido, o más bien tendríamos que asumir que esto lo manejarán como un criterio interpretativo o de aplicación, pues ya en el plano secundario, considerando que la presencia de estos otros grupos quizá no sea señalada como un aspecto de obligatoriedad al plasmarlo en la propia Constitución. Entonces creo que ahí hay una zona pues muy relevante para reflexionar sobre lo que esta propuesta nos presenta en este rubro. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta va enfocada nuevamente a las acciones afirmativas, un tema en el cual el doctor Alarcón es experto. ¿Y hasta dónde es posible armonizar un cambio en el sistema electoral sin trastocar lo construido en acciones afirmativas? Bueno, como lo señalaba hace un momento, necesitaríamos precisamente conocer con pleno detenimiento cuál sería la propuesta de esta reforma en el plano de la operacionalización secundaria, es decir, en el plano de la ley general de instituciones y procedimientos electorales. Entonces, aquí careciendo de ese elemento, pues como también yo lo señalaba en mi propuesta anterior, pues bueno, lo ideal sería valorar y discutir si la elevación a principio constitucional del reconocimiento al derecho a la representación política de todas estas comunidades no mencionadas, más allá del principio de paridad en todo, entre hombres y mujeres, pues también tendríamos que ir valorando si dentro, por ejemplo, del artículo primero o el artículo segundo constitucionales, en este reconocimiento del carácter de la naturaleza multicultural, plurinacional, ¿no? Es decir, que esto permitiera, digamos, señalar con toda nitidez, ¿no? La manera en que muchos de estos grupos, precisamente por su pertenencia o por la permanencia de sus vínculos y extensión culturales, como por ejemplo serían precisamente las comunidades afrodescendientes o las comunidades migrantes, pues bueno, estas, por ejemplo, estarían claramente necesitadas de un reconocimiento más profundo de lo que ya la Constitución presenta, ¿no? En sus respectivos artículos sobre cómo eso debe manifestar un derecho a la representación política, ¿no? Vinculándolos precisamente a estos artículos, que se haga una alusión a la vinculación a estos diversos artículos que hemos mencionado, o sea, que sí se considere la participación y la representación en el artículo 53, en el artículo 56, en el artículo 115, 116 y 122 para el caso de la Ciudad de México. Es decir, tenemos que hacer una vinculación muy efectiva entre ese reconocimiento histórico, pero también ese reconocimiento hacia sus derechos políticos de manera efectiva. Y desde luego en el caso de discapacitados y comunidades de la diversidad sexual o comunidades no binarias, pues en este caso pues también habría que pensar cómo y de qué manera la vinculación de estos grupos, pues también tenemos que insertarlos dentro del marco constitucional, es decir, con este también derecho a la reconocimiento a su posibilidad de estar incluidos dentro del marco de la representación y la participación política, en términos de al menos obtener la garantía de tener nominaciones dentro de los listados que se están ahí referenciando, ¿no? Entonces, por eso me parece a mí que el proceso de armonización que tendría que darse, tendría que contemplar al menos estos elementos, ¿no? O
tenerlo muy claramente establecido, aunque eso ya nos obligaría a interpretaciones que podrían generar muchas veces, lamentablemente, como lo hemos visto ya incluso hoy en día, con criterios que han tenido que aplicar tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre la prelación, sobre quién es más importante, quitando el principio de paridad en todo, pues el problema es decir, ¿quién cuenta más? ¿Un hombre indígena que un hombre migrante, un hombre discapacitado? Es decir, criterios que han sido, digamos, factores, ¿no? De la necesidad de una discusión muy profunda en el marco de los cuerpos colegiados, ¿no? En el pleno de magistrados y magistradas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el pleno del Consejo General del INE, para poder ir, digamos, tratando de dar cumplimiento a esos mismos lineamientos, a esas mismas directrices que se han venido forjando en la práctica y que hoy tendríamos una excelente oportunidad de buscar esa armonización a la que estamos haciendo referencia para que queden, por un lado, plenamente plasmadas en el cuerpo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo menos en primera instancia, y aún así también hacer algún tipo de alusión o referencia en el marco mismo del cuerpo constitucional. Muchas gracias por hacernos conscientes del desarrollo de acciones afirmativas en materia electoral y de los mismos impactos que la reforma electoral del titular del Ejecutivo tendría sobre estas. Doctora Alarcón, ¿algo que quisiera agregar antes de terminar nuestra entrevista? Desde luego, primero, ante todo, agradecer la cordial invitación a participar en este conversatorio y resaltar precisamente la importancia que una reforma electoral político-electoral como la que se está poniendo sobre la mesa, que además ya ha tenido algunas repercusiones, ¿no? Que ya también no solamente el partido de gobierno y sus aliados, en este caso adhiriéndose a la iniciativa presentada por el presidente de la República, pues bueno, serán, digamos, ya estamos teniendo respuestas, por ejemplo, como la reforma recientemente presentada por el Partido Revolucionario Institucional, que también entonces ya nos obligará también a valorar, ¿no? Que cómo también esta segunda iniciativa puede tener o no puntos de coincidencia. Hasta el momento también esa propuesta, a mi juicio, también carece de estos elementos que hemos mencionado en nuestras respuestas previas, lo cual también implica que hay como un claro desvío, un claro desconocimiento, un claro desapego a la importancia de este tema en el mapa, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ojalá que este ejercicio que estamos haciendo llame, obligue a esa reflexión para que en un determinado momento de darse el debate, ¿no? Que no sabemos si será en fecha muy próxima, bajo un periodo extraordinario, o tendremos que esperar hasta pues, el inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones o hasta antes de que se inicie propiamente el año electoral, como lo marca la ley, antes de que se acabe por lo menos el primer periodo ordinario del tercer año legislativo, ¿no? En 2023, ¿no? Pues hasta ese margen, digamos, todavía puede darse un proceso algo extenso, digamos, algo prolongado, para ir quizá viendo cómo las posturas que se van presentando, más allá ahorita de obviamente del impacto fuerte que la emisión de la iniciativa pues ha generado en la opinión pública, pues en realidad el tiempo político, el tiempo legislativo, pues creo que estamos todavía apenas en los prolegómenos de un proceso que ciertamente tendrá mucho impacto, tendrá mucha consecuencia, digamos, quizá el próximo resultado de los comicios que ya tenemos en la víspera, los comicios del próximo mes de junio, en donde se renovarán varias gobernaturas, ¿no? Y legislaturas locales. Entonces, pues bueno, ya teniendo prácticamente completado el cuerpo, digamos, representativo de aquí previo a las elecciones de 2024, con excepción de Coahuila y el Estado de México, que renuevan sus gobernaturas hasta el próximo año 2023, pues bueno, esto podrá darnos una idea de la disponibilidad o no con la cual las propias fuerzas políticas pues consideren un escenario, ¿no? De cómo
podrían darse algunos, digamos, elementos de negociación, algunas posibilidades de reforma, pero tomando en cuenta que también, pues, en el clima de polarización en el cual nos hemos movido en los últimos años y que es lo que ha generado, pues, esta incertidumbre y estos puntos de tensión con los que, pues, por ejemplo, vimos ya el resultado fallido de la reforma en materia energética, pues también, pues esto, pues también estemos ante los prolegómenos de un resultado similar y bajo esa idea, pues me parece a mí que sería importante considerar esto también como un factor, ¿no? Que nos permite entender cómo y de qué manera el proceso que tenemos en puerta, pues, insisto, apenas estamos quizá apenas en los primeros intercambios y que pues una potencial aprobación de esta propuesta de reforma pues dependerá, insisto, en buena medida tanto del resultado próximo en el mes de junio como cómo se vaya dando incluso el propio proceso sucesorio con miras a la elección del 24. Es decir, que esto también incluso la posibilidad, digamos, de emprender otra de las propuestas relevantes, que sería la renovación del Instituto Nacional Electoral, si procede a darle el agregado de consultas, ¿no? Entonces esto también es un factor de presión de tiempo para que hubiera la oportunidad de generar una renovación conforme al proyecto que propone el Ejecutivo de incluso iniciar un proceso electoral adicional, ¿no? Para renovar, ¿no? De suyo a la autoridad electoral, lo cual pues también prácticamente nos colocaría pues en un escenario de elección perpetua, cosa que incluso en las condiciones en las que está propuesta la reforma, pues realmente sí pone en entredicho la estabilidad y la continuidad, ¿no? Del propio proceso electoral, dado que también implica impactos muy importantes para la integración del aparato electoral en los niveles del ámbito estatal, ¿no? Con la desaparición potencial de los soples y de los tribunales electorales, estatales electorales. Entonces, pues realmente esta parte sí yo veo obviamente que ahí hay quizá el elemento más profundo, ¿no? Quizá que deje en un plano secundario este tema de las acciones afirmativas, pero pues desde luego todo esto se tiene que considerar como un proceso, insisto, en el cual pues esperemos que la dinámica que se está presentando pues pueda llegar al mejor resultado posible y que nuestra democracia pueda estar en condiciones de enfrentar el reto de la sucesión del 2024. Muchas gracias, doctor Víctor Alarcón, por su interesante reflexión. Esperamos verlo por aquí muy pronto y continuar analizando este y otros temas tan importantes de la mano de expertos como usted, que buscamos pues que todo este conocimiento realmente llegue a las personas a través de una explicación como la que usted nos presentó, profesional y también fácil de entender. Es muy importante que compartamos este tipo de contenidos, que sigamos generándolos para que sepamos qué es lo que está pasando con nuestro país, para que no dejemos ahí la información solamente a aquellos que conocen ese lenguaje. Entonces, muchas gracias a ustedes, a todos aquellos que están viendo nuestra transmisión de Agenda 2024, una sección de la Central Noticias. Agradecemos su preferencia, nos vemos pronto en la siguiente entrevista.